Londres no nació el rock, pero aquí fue donde se hizo peligroso. En estas calles grises, ahogadas en humo de cigarrillo y pintadas de protesta, no se componían canciones. Aquí se creaban himnos de guerra contra el sistema. Esta no es la historia del rock, es la historia de una revolución cultural que sacudió los tronos de la realeza, incomodó gobiernos y despertó conciencias. Esta es Londres, la ciudad del ruido, la distorsión y la resistencia. ¿Y cómo es posible que tantas leyendas de la música vengan de acá? ¿Cómo es posible que en esta ciudad y en este país hayamos sido testigo del nacimiento de muchísimas de las canciones que tanto nos han gustado? Gústele el heavy metal, gústele el rock and roll. Hay muchos de estos sonidos influenciados por la historia de Inglaterra que en alguna ocasión usted ha tenido que disfrutar. Y todo, como siempre, sí señores, tiene una razón de ser. La historia de este país no pasó desapercibida ante nuestros oídos. Hola, niño acrobático. ¿No sabe lanzar al agua, no? Pues resulta que en los años 60, Londres aún vivía entre escombros de la Segunda Guerra Mundial. En los escombros de muchos hogares donde vivían los niños que se estaban desarrollando y forjando en los 50. Y sus padres vivían con trastorno de estrés postraumático debido a la guerra. Eran tiempos emocionalmente muy complicados para este pueblo. De pronto no para las nuevas generaciones que están sentadas en estos balcones de estos modernos edificios a todo lo largo de este lindo canal. Personas que ponen su vinilo, ponen su música en el celular y escuchan esas canciones compuestas por personas que sí vivieron esos eventos. En ese entonces el mundo era mucho más gris y los adolescentes estaban cansados del silencio. Y una de las pocas herramientas que tenían para expresar sus emociones, pues fue la música, pero eso no fue así nomás. Mientras el Reino Unido salía devastado de la Segunda Guerra Mundial y Europa entera se recuperaba de la misma, en Estados Unidos, la tierra de la libertad, sonaba en todas las esquinas algo llamado rock and roll. Yes, that's right. Elvis Presley. Un sonido que ponía a saltar la gente, felices, festejando, sobre todo bajo la voz y la guitarra de un señor llamado Elvis Presley. Y esta gente por acá dijo, pero si nosotros no somos menos que los gringos, ¿cómo así que ellos están festejando y pasándola bien con este sonido demoníaco que pone a la gente a bailar? No, señor, algo están haciendo ellos bien, de lo cual nosotros tenemos que aprender. Fue un momento de la historia de Inglaterra donde el gobierno se puso mano dura y le tocaba ponerse las pilas para salir de los destrozos de la guerra. Pero al mismo tiempo, en los suburbios y en las comunidades de la clase obrera, pues había muchos adolescentes por ahí en las calles a los que les servía la sangre y que necesitaban sí o sí hacer algo al respecto. Y justo ahí también nace una banda, no en esta ciudad, sino en la ciudad de Liverpool, que iba a ser una gran influencia, no solo para Liverpool, sino para esta ciudad, luego para Inglaterra y luego para el mundo entero, llamada los Beatles. Y a pesar de que no eran de la capital, sus primeras importantes presentaciones sucedieron aquí, en la ciudad de Londres. Sobre todo se recuerda mucho una, en un famoso techo de la ciudad. Los Beatles tomaron ese rock and roll norteamericano, lo volvieron un poco más melódico, lírico y un tanto psicodélico. Inclusive, por allá en alguna entrevista, John Lennon dijo que sin Elvis Presley no hubieran existido los Beatles. Y sin los Beatles no hubieran existido cientos de miles de otros muy importantes. Muchos de ellos los encontraremos a todo lo largo de esta callecita llamada, sí señor, Camden Town, donde eso está lleno de música. Donde creo yo y presiento que nos vamos a divertir un tanto. Buenas, buenas, sí señores. ¿Cómo vamos? Vamos a buscar también a lo largo de este recorrido algunas joyas musicales que nos encontremos en el camino. Ve, qué curioso que toda la tienda está llena de Oasis, donde justo están haciendo unos conciertos muy importantes en la ciudad de Londres, mientras yo estoy visitándola, donde justo tenemos la prenda oficial, sí señor, en homenaje a lo mismo. Encontré un sitio peligroso para mí. Si usted se lleva 10 vinilos, cada uno le sale a 10 libras. Eso es un muy buen precio. Y hay 1.000.000 de posibilidades. Ay, amigos míos, esto es un video muy peligroso para mí. Llevo en mis manos 10 vinilos y es la primera tienda a la que entro. Pero la historia continúa.
Los Beatles no son una banda reconocida e importante para la historia de la música porque sí, sino que también influenciaron a grandes artistas del rock, nada más y nada menos que Pink Floyd, David Bowie, entre otros, y hasta el mismísimo Black Sabbath, que en paz descanse nuestro querido Ozzy, con la música de los Beatles se inspiraron para hacer la suya propia. Y esta calle es así, para que la tengan en cuenta, véala, en Londres, Camden. Puras tiendas y comercio y autobuses rojos de 2 pisos para recordarnos que sí, señores, estamos en el Reino Unido. Hay mucho comercio, mucho restaurante, mucha vaina por aquí, pero también muchas tiendas dedicadas a la música. No solo para venderle a uno vinilos a buen precio, sino algunas otras cositas que estaremos investigando en este lugar. La música de los Beatles era la luz en medio del luto. Y la llegada de este grupo a la capital de Inglaterra cambió la historia para siempre. Conciertos caóticos, fans desmayadas por ellos y un mensaje claro y contundente. La juventud británica tenía el control del micrófono. Ahora eran ellos los que tenían un mensaje para dar. Pongámonos un momento en sus zapatos, entremos en contexto. Segunda Guerra Mundial, la gente aquí tenía mucho miedo. Estamos en plena Guerra Fría. Europa seguía temblando. Los soviéticos por un lado, los gringos por el otro. La guerra terminó, pero el miedo continuaba y los Beatles, mientras tanto, llenando estadios aquí cantando canciones como All You Need Is Love. Para esta gente, eso fue un soporte emocional muy importante. Pero digamos que a usted no le gusta el rock, digamos que a usted le caen mal los Beatles. A lo largo de este video, por lo menos una canción de alguno de los grupos de los que vamos a hablar le tiene que gustar. Por lo menos una. Es imposible, porque justo en la revolución musical de los Beatles viene otro gran exponente, hermano. Estos tipos sí que fueron unos descarados y deliciosos. Poetas con su voz, con su guitarra y con su puesta en escena. Inmortales. Y si no, ¿por qué siguen aún con vida en el 2025? Nada más y nada menos que los Rolling Stones. Ellos nacen aquí en la ciudad de Londres y tenían un sonido sucio, sexy y bastante peligroso. Y de eso se trataba, dejarse influenciar por los sonidos del blues para meterle otro tipo de guitarras y sexualizar la música, sexualizar el rock and roll. Los Rolling Stones tocaban música con provocación, con el objetivo nada más y nada menos que enfrentar a la moral victoriana, hablando de sexo, drogas y rebeldía. Ellos serían entonces la influencia de un par de géneros también muy importantes, el hard rock, un estilo de rock and roll un poco más pesado, pero sobre todo serían las puertas de la palabra anarquía y revolución bajo las guitarras del punk. Y cuando ya estamos hablando de punk, ya estamos hablando de que estamos en Inglaterra, donde el punk se encargó de pegarle a su propio reino un buen par de cachetadas. Porque es que los Rolling Stones cantaban sobre todos los temas tabú del momento: drogas, infidelidad y con mucha rabia. Y lo hacían mientras estallaban algunas protestas por las guerras, donde la monarquía era cuestionada. Las minifaldas escandalizaban el parlamento, donde los Rolling Stones fueron la banda sonora de ese importante cambio. En 1965, qué heavy para la monarquía, una cosa heavy para la realeza, porque mientras ellos y el gobierno intentaban callar a estas nuevas bandas, estas nuevas voces de rebeldía, más y más bandas nacían. Mientras la gente empezaba a soñar con un mundo más libre gracias a la voz de los Rolling Stones, el gobierno empezó a tener pesadillas gracias a unos mechudos jóvenes que salieron de por ahí con unas letras y un sonido psicodélico radioactivo que tocaban canciones infinitas bajo el nombre de Pink Floyd. Esta legendaria e inmortal banda se forma en la Universidad de Cambridge y después se muda a la ciudad de Londres, donde grabaron grandes temas en Abbey Road, como por ejemplo uno de sus más populares, que no fue una casualidad, llamado The Wall. Esa gente hablaba del sistema educativo tan represivo, en un sistema también que reprimía mucho a sus habitantes, donde cuestionaba absolutamente todas las definiciones de aquel sistema para darle a entender al mundo y a sus habitantes de que tal vez estamos parados en una franja demasiado ridícula que no tiene ningún sentido. Pink Floyd ya hablaba de los muros que dividen a la humanidad mucho antes de que cayera el muro de Berlín. Pink Floyd era ese sonido perfecto que necesitaban los habitantes de una ciudad que se volvía cada vez más tecnológica y sin sentido emocional, y que nos cayó a todos de perlas en algún momento de nuestras vidas. Entienda o no la letra, solo con sus guitarras
y su sonido, algún mensaje, si usted ha escuchado esa música, le tuvo que haber transmitido. Pero si ni Pink Floyd, ni Rolling Stones, ni The Beatles es lo suyo, pues hermano, hermana, llegaron los 70s. Y los 70s fue una década muy importante para la historia de la música, porque fue justo ahí cuando explotó el hard rock, pero no solo eso. Nace el heavy metal, también nace el punk. Y eso sí, señores, que cambiaría la historia, no solo musical, sino hasta política de este país y de muchos otros en el mundo entero. Esta bandera de aquí, por el viento que no la deja ver, pero ahí dice el punk no está muerto. Y esta de acá, que tampoco se abre muy bien, es la de la anarquía. Y estos chicos que se ven por detrás de mí, algunos punk que todavía rara vez se ven por las calles de la ciudad. Porque es que si a usted le gusta el rock en español, así nomás le digo yo, las influencias de todos estos artistas y toda esta historia británica es algo que no se puede negar. Si no, pregúntele a Fito Páez, a Charly García o a Soda Stereo cuáles eran sus bandas favoritas de niños, y seguramente que alguna de ellas, si no la hemos mencionado aquí, posiblemente venga del Reino Unido. Ay, yo ya vi que aquí va a ser un peligro entrar para mí. Está difícil de grabar este video porque en esta mano esto pesa. Me la estoy cambiando a cada rato y sé que me va a pesar más. Porque una vez entremos aquí, sospecho yo que encontraremos algunas curiosidades más. Esto es simplemente inevitable. Mira la estatua de nuestra querida Amy Winehouse. La gente viene, se toma la foto con ella. La quieren mucho. Inclusive, en este paquete hay un vinilo de ella. Después les muestro qué es todo lo que he comprado por acá. Pero para que se den cuenta el amor que le tiene la gente a la música. Su influencia no pasa desapercibida. Bueno, hay una buena y una mala noticia. La buena es que hay muchos más de estos lugares y que tengo ya una bolsa grande donde puedo meter muchos más vinilos. La mala, no hay mala, vamos a ver qué hay. Tengo una bolsa más grande donde cabe todo, pero se hace cada vez más pesada. Y no tengo ni un milímetro de espacio en la maleta. No tengo ni idea cómo hallar esto a casa. La década de los 70s, musicalmente hablando, para mí es la que yo más agradezco. Nace el heavy metal. Y de ahí, a partir de ese momento, nacen muchas de mis bandas favoritas que me acompañaron en mi habitación de adolescente tantos años. Pero no fue una década muy brillante y no fue una década muy feliz para la gente en este país. Fue una década muy violenta, una crisis económica tremenda que le dio nacimiento a toda una era de oscuridad. 2 añitos antes de que empezaran los 70s, 1968, nace una de las bandas tal vez más importantes de este cuento, hermano, que a mí, cada una de sus canciones y cada uno de sus trabajos discográficos me ha puesto la carne de gallina en más de una ocasión. Nada más y nada menos que Jimmy Page y su orquesta, los legendarios de Led Zeppelin. I'd like to introduce Led Zeppelin to you. Esta gente tuvo la gran idea de fusionar el sonido del blues con guitarras bien pesadas. Para muchos de los que estamos aquí caminando en esta calle y en el mundo entero, a ellos se les considera los padres del hard rock, inclusive los padres del heavy metal. Y sí, pero no, aunque más sí que no, ya veremos por quién. La música de Led Zeppelin influenció a muchos otros gigantes del rock. Si a usted le gustan canciones de Metallica o de los Guns N' Roses, es muy posible que si no ha escuchado Led Zeppelin, también le pueda gustar. Es que para las clases trabajadoras de ese entonces, las jornadas eran largas y Led Zeppelin le regaló igualmente canciones muy largas, como por ejemplo Stairway to Heaven, la escalera al cielo. And she's buying the stairway to heaven. En un país donde ya no se prometía llegar a él de ninguna forma. La única manera en que el pueblo pudiera tocar o soñar con llegar a esa promesa celestial de algún día encontrar la paz y tocar el cielo era a través de la escalera al cielo de Led Zeppelin y muchas otras de sus canciones. Y justo por esa época, unos añitos más tarde, nace alguien muy importante que acaba de fallecer, que en paz descanse, y al cual le quiero agradecer por todo el legado que nos dejó, toda la música, todas sus letras y toda la escena oscura que a través de su amor por la música nos dejó de herencia a toda la humanidad. Llega un señor de lentes graciosos y una voz bastante particular, va a cine un día a ver Drácula y dice: me gusta esa película y estoy seguro que si la gente paga dinero por ir a ver películas de terror, pagará dinero por ir a ver
o escuchar música de terror en algún escenario. Y así es como nuestro querido amigo Ozzy Osbourne y su grupo y su banda Black Sabbath cambiarían la historia del rock para siempre, a los cuales se les atribuye el nacimiento del heavy metal. Nunca antes se había visto la foto en un álbum de música, una cosa así de fantasmagórica y de macabra y de terrorífica como el primer álbum de Black Sabbath llamado Black Sabbath. Una cosa que rompería todos los esquemas, todos los prejuicios y que de pronto, sin querer queriendo, tal vez millones de personas en el mundo iban a encontrar una gran pasión por ese mismo estilo musical. Acá hay otra tienda de vinilos. Corre riesgo mi billetera. Muchos estamos de acuerdo en que Ozzy Osbourne y Black Sabbath son los padres del heavy metal. Ellos llevaron la música a un escenario teatral y místico con guitarras y sonidos. Ellos eran los profetas del fin del mundo. Cantaban sobre guerra, locura, religiones falsas y pobreza. Y a partir de ahí, muchas bandas de rock realmente reconocidas a nivel mundial, las más importantes de todos los tiempos, la gran mayoría de ellas le agradecen justamente a Black Sabbath y a Ozzy, porque sin ellos no existiría mucha de la música que hoy en día nos gusta tanto escuchar. Y como se dan cuenta, mucha de la música de la que estamos hablando el día de hoy tiene significado social, significado de protesta, significado de revolución, significado de no dejarse contra un sistema opresor. Y justamente, no muy lejos de la ciudad de Londres, en un barrio obrero, nace otra banda de heavy metal llamada Iron Maiden. Y con ella se refleja una especie de rabia, tensión y orgullo de la clase obrera de esa parte de la ciudad. Representan a la juventud que no tenía voz en la política ni en los medios. Y esta banda fue tan importante que llenó estadios sin sonar en la radio ni siquiera. Medios independientes, puro amor a la música. Una temporada donde Margaret Thatcher estaba perdiendo bastante popularidad, va Iron Maiden y nos saca portadas como estas, donde su mascota, el macabro Eddie, está con un cuchillo en un callejón. Hay una señora tirada en el piso que parece Margaret Thatcher, aunque no lo digan. Dan a entender que aquí la violencia se soluciona con más violencia. Y yo entiendo que no a muchos les gusta el heavy metal, ni los muñecos y las mascotas macabras como Eddie con Iron Maiden, pero en esos tiempos de oscuridad, después de que venimos de Black Sabbath y Ozzy, la era de los vampiros, la era de Iron Maiden y estos monstruos y todas estas guitarras súper pesadas, hay un poquito de luz al final del túnel. Llega Queen a nuestras vidas. Aparece Freddie Mercury como un cometa atravesando el espacio para caer en la Tierra. Llega Queen, que no era solo música, era una escena teatral. No era solo rock and roll, era ópera también. Y una revolución sexual muy tensionante en su momento. Una revolución que liberaría a cientos de miles de personas en el mundo entero. Desde su debut en la ciudad de Londres, la banda celebraba la diferencia, pero también el exceso y la extravagancia. Hasta que un día, los seres humanos vimos nacer a uno de los himnos nacionales del rock y de la humanidad, con esta canción de Bohemian Rhapsody, que fue a su vez el himno de millones de personas. Inclusive el famoso concierto del Live Aid del 85, si no estoy mal, fue ya no hace tantos años. Es considerado hoy en día todavía uno de los mejores conciertos de la historia de la humanidad. Hace poquito fue el de Back to the Beginning de Black Sabbath, ¿no? Yo creo que ese también estaría punteando por ahí. Pero aquí todo era muy cambiante, subidas y bajadas. Las ciudades tienen también emociones, porque después de Queen y de tanta alegría que nos dio, justo ahí, años más tarde, nacería aquel grupo musical que le pegaría una patada en el trasero a la realeza. Y con él no llega solo la música, sino también la venganza. Sus conciertos eran disturbios y sus fans eran soldados con crestas. Y mientras Margaret Thatcher estaba en el poder, todo esto fue más y más combustible para el punk. Es por eso que si usted le pregunta de pronto a un punkero de la época, a un metalero de la época, qué piensa sobre las Malvinas, seguramente muchos de ellos le van a decir que sí son argentinas, porque todo lo que hiciera Margaret Thatcher en ese momento carecía de popularidad en esa época por acá, por lo menos desde el punto de vista musical. Y los Sex Pistols se encargaron
de dejar claro el mensaje. Formados en Londres en 1975, un grupo antisistema bastante crudo y que en algún momento sacó al aire una canción llamada God, porque esa canción era como meterle un palito en el ojo a la reina. Porque yo no sé si ustedes sabían, pero hay algo llamado el jubileo. El jubileo de plata es cuando la reina, Isabel II en ese momento, cumplió 25 años en el trono. Entonces hay jubileo de plata y otros dependiendo de cuántos años, ¿no? En el momento en que ella celebraba sus 25 años en el trono, los Sex Pistols sacaron God Save the Queen, con una letra que decía que Dios salva a la reina porque ella no es un ser humano. Y en su portada del disco, con los ojos y la boca censurada. Esa señora conoció bien quién eran los Sex Pistols. Le llegó claritico el mensaje. Ellos se enfrentaban directo a la monarquía y a la élite, sin miedo al qué dirán, diciendo las vainas de frente y a calzón quitado, inclusive insultando y muchas veces sin medir las palabras. Porque esa canción se volvió tan popular que llegó a estar en el top de las canciones del momento. Número 1 y número 2. Inclusive, dicen algunos que en contra de las órdenes de la reina. A la gente simplemente no le importó y le gustó tanto la canción y el grupo y el género que se quedaron y nos dejaron varios trabajos discográficos. Lo que me gusta de esta situación es que a medida que la misma ciudad va cambiando y cada década es distinta, así mismo va cambiando y evolucionando la música, como si se tratara de una necesidad innata del ser humano, tener que identificarse musicalmente con sea lo que sea que esté pasando en ese momento con su vida, con su país o con su historia, porque es que es justo ahí cuando entonces llegan los 80s, ¿no? La nueva ola, donde Londres se vuelve futurista, pero fría, ¿sí o no? Qué lindo mural para una gran artista. Donde en Inglaterra las máquinas reemplazan a las personas y el capitalismo es la nueva ley. Así que por ende, la música se vuelve existencial. La música reflejaba una angustia colectiva en los habitantes de este país, un existencialismo que necesitaba escapar. Y ese existencialismo lo podemos ver reflejado en sonidos mucho más oscuros, sobre todo bajo la voz de artistas y grupos musicales como The Cure o Joy Division. Si usted escucha un álbum de The Cure completo de la primera a la última, usted no puede dejar de preguntarse ¿qué le pasó a este señor? ¿Qué tanto daño me le hicieron? ¿Por qué tan triste? ¿Por qué tan melancólico? ¿Por qué tan deprimido? A mí, en mi gusto musical, opinión personal aquí de su humilde servidor presente, no hay disco malo de The Cure. Ponga cualquier álbum, de la primera a la última, y va a ser una muy grata experiencia. Y allá tenemos a Oasis, nada más y nada menos. Y en los 80s nací yo, pero vine a disfrutar toda esta música a partir de los 90s, cuando ya tenía suficiente uso de razón para poder despichar el botón de play en un cassette o en un CD en la grabadora de mi habitación. Cuando eso sucedió, en plena década de los 90s, yo agradezco a la vida haber disfrutado de ese momento tan importante para la música, por lo menos para mi música favorita. Porque asimismo, mientras yo disfrutaba en los 90s, descubrir música, no solo británica, también de Estados Unidos, música en inglés, el rock y todo ese amplio portafolio de cosas que existían desde hace décadas antes de que yo naciera, pues por aquí también había un renacer muy importante y algo psicodélico. Todos los 90s no fueron solo importantes para la música en Reino Unido, porque en Estados Unidos estaban reventándola con grupos como Nirvana, donde el grunge reinaba en esa época en Estados Unidos, bajo la voz de Kurt Cobain, que en paz descanse. Por aquí al mismo tiempo el Reino Unido le respondía a los gringos con grupos como Oasis o Radiohead, que no son cualquier cosita tampoco. Y a pesar de que Oasis nace en Manchester, Londres fue su reino de provocación, porque su estilo callejero, un tanto arrogante, pero bastante emocional, conectó con una generación entera. Y Oasis miraba al pasado, hacía muchas canciones relativas a los viejos tiempos, pero de repente llega un tipo llamado Tom York y crea Radiohead, viendo el futuro, pero no hacia adelante, sino hacia abajo, como quien mira para un abismo deprimente, y creó una de las mejores bandas o regalos musicales del rock de todos los tiempos. Radiohead es una banda de Oxford, pero grabaron y vivieron parte de su historia aquí en la ciudad de Londres. Inclusive, si no estoy mal, el álbum OK Computer de Radiohead se considera como el mejor álbum de la historia del rock del siglo XX o XXI para el Reino Unido. Para lo cual yo tengo que decir, señores y señores, yo estoy de acuerdo. Yo no sé si a usted le gusta esta música o no, pero ahí tiene la historia musical del Reino Unido, del rock, el heavy metal y el punk y así sucesivamente, las influencias de la música en un sistema político y de gobierno, cómo nos influye, cómo nos cambia la vida. Si algún día yo me tengo que ir para una isla
desértica. Y me dicen, se puede llevar su grabadora, pero solo un disco. Yo me llevaría el OK Computer de Radiohead. Porque creo que desde que lo descubrí, cuando estaba en la primaria del colegio, hoy en día, después de tantos años, sigo poniéndolo y de la primera a la última me sigue pareciendo perfecto. Así que ahí lo tienen, amigos míos, este pequeño recorrido londinense y musical. Espero no haberlos aburrido con este cuento. Esto es un homenaje a los grandes artistas, también un homenaje a la música en general. Si nos ponemos a hablar de la historia de la música en general, por aquí pasarían también grandes expositores de la misma de todos los países del planeta. Así que Londres no se inventó el rock, pero lo volvió arte, protesta, poesía y lo convirtió también en un arma letal. Desde los acordes suaves de los Beatles hasta los gritos de rabia de Johnny Rotten con los Sex Pistols, desde las distorsiones del mundo de las tinieblas de Black Sabbath hasta la melancolía y profunda depresión de Radiohead. Aquí no se escucha música, aquí se vive y se pelea. Porque esta ciudad no es la capital de un país nada más, es la capital de un movimiento. Aquí, en las esquinas de Camden, en los pasillos de Abbey Road, todavía resuena una gran revolución. Porque mientras la ciudad tenga algo que decir, sus habitantes seguirán convirtiendo el mensaje en notas musicales. Ahí les dejo este pequeño recorrido. Amigos míos, saludes a la abuela. Nos vemos en el próximo desde Londres. A ver qué más compramos. Después le muestro lo que hay en esta mochila. Se lo muestro por Instagram, Planeta Juan, para que me siga y no se pierda esas aventuras en vivo y en directo. Nos vemos en la próxima. Que viva la música, que viva el amor. Chao.